las diferentes asociaciones que componemos la Mesa Nacional de Diálogo, la Mesa Federal y la Federación de la Provincia de Buenos Aires, entre otras, lo venimos charlando permanentemente y se van agotando las instancias. No solo las instancias, sino que además se va agotando la paciencia de los compañeros. Entonces uno que es dirigente, nos toca ser un poco la voz del que no la tiene, se siente empujado de la base. La base te está planteando cuál es cuál es el logro que pudimos alcanzar. No es menos importante, pero tenemos algo que va a aportar a futuro y mucho, que es la media sanción en la Cámara de Senadores de la Nación de lo que se llama el registro Malvinas, que es, volviendo un poquitín hacia atrás, que decías, recién le preguntabas a Pablo, respecto de por qué no nos quieren los reconocidos. Los reconocidos deben entender dos cosas. Primero, que la pensión honorífica de guerra es un derecho adquirido, y en nuestro país es un país debidamente constituido con seguridad jurídica. Por lo tanto, un derecho adquirido no se le puede quitar, en tanto y en cuanto sean verdaderamente veteranos de guerra. Bueno, también hubo muchos problemas con eso, Claudio, de que muchos veteranos, hablando de los mismos veteranos, dicen que hay mucho mentiroso dando vueltas. Se creó mucho problema cuando estuvieron empadronando a los veteranos. Por eso hubo varios empadronamientos. Es cierto, por eso nosotros, ¿qué tenemos para que esto sea cierto? Dos cuestiones que son básicas y fundamentales, y elementales, te diría. La acreditación de la identidad y la acreditación de la situación militar. ¿Qué estuvimos haciendo durante el 2 de abril y el 14 de junio de 1982? Claro. Entonces tenemos que tener la prueba de esto. Seguro. Porque si no, no somos veteranos de guerra. Esta es la cuestión. Ahora, cuando vos ves que un gobierno nacional, en el caso del actual gobierno nacional, ves todo el tema de cooperativas, ves el tema de reconocimientos que hay que tener sobre la niñez, y ves que ustedes siguen en el reclamo y no hay, porque me imagino que tampoco son un gran número. Un hecho peor, cuando es un gobierno nacional que defiende los derechos humanos. Y estamos hablando de gente que puso en servicio su vida de la patria. ¿Y dónde están los derechos humanos? Que tendríamos la oportunidad de hacerlo en este momento, porque el gobierno nacional tiene dinero, el Estado tiene dinero en sus arcas y podría hacerlo. ¿De qué número estamos hablando, Claudio? Justamente lo que pedimos es el tratamiento de la media sanción en Cámara de Diputados del registro Malvinas para saber verdaderamente cuántos somos, porque es una data que maneja el Estado Nacional a través del Ministerio de Defensa. No lo podemos saber nosotros a ciencia cierta, no lo sabemos. Sabemos que aproximadamente podemos ser, te voy a dar un número, un amplio rango, entre 50.000 y 100.000. No lo sé. Es decir, por eso solicitamos que se trate en la Cámara de Diputados de la Nación la media sanción que falta del proyecto de ley 1893, que trata de eso, el registro Malvinas. Entonces la pregunta es: ¿por qué se oponen férreamente los reconocidos? ¿No será que no todos debieran ser reconocidos? Recordemos que alrededor de 11.500 fueron desplegados en las islas. Hoy las pensiones honoríficas de guerra, los padrones, es de 24.000. Entonces, como mínimo es dudoso, ¿no te parece? Entonces, ¿por qué están incluidos algunos? Y digo, esta no es una cuestión, porque tampoco olvidemos la causa, no es una cuestión de pensión, solo de pensión honorífica de guerra. Aunque no somos hipócritas y decimos que queremos también los mismos beneficios que tienen los compañeros reconocidos, que no estamos en contra de ellos y les decimos que se queden tranquilos, que sus derechos son debidamente y bien adquiridos, con lo cual no se les va a quitar en tanto y en cuanto sean reales, insisto. Pero es sospechoso esto de 24.000 si 11.500 hombres fueron... Y como mínimo parece sospechoso. A nadie que conozca demasiado sobre el tema, que insisto, uno tiene que explicar que estuvo en el continente y no estuvo en las islas. Es como si un sobreviviente del crucero General Belgrano, que no estuvo en las islas, tuviese que explicar por qué es veterano de guerra. Claro. A través de un crimen de guerra, como fue el hundimiento del Belgrano. Digamos, ese naufragio, digamos, todo lo que pasó con el general Belgrano, nunca lo aclararon las autoridades inglesas, porque estaba fuera digamos, del circuito de... No estaba en zona de guerra. No estaba en zona de guerra. Lo que es peor aún, el reclamo del Estado Nacional. El Estado Nacional debiera reclamar, como denunciarlo internacionalmente como un crimen de guerra. Y no se ha hecho. Y no se ha hecho. ¿Cuánta gente murió en ese...? 600, alrededor de 600 compañeros. Sin oportunidad de nada. La verdad es terrible. Porque en una hora ya estaba hundido, así que fue todo bastante es tremendo, rápido. Es trágico. Ahora, Claudio, nos decías que hay 3 líneas
Ustedes componen una de las líneas. Nosotros componemos la línea del centro, la que creemos es la lógica y que merece ser atendida, que es soldados conscriptos bajo bandera, aquellos que estábamos obligados, claro, que pertenecimos a las Fuerzas Armadas de la República Argentina en el periodo comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, periodo que transcurrió la guerra. ¿Por qué decimos soldados conscriptos? Porque nosotros fuimos afectados a través del decreto S700, ese no de Senado sino de secreto, a la defensa de todo el territorio nacional. Digo, entonces, no solamente aquellos que estuvieron en las islas o navegando hacia las islas debieran ser veteranos de guerra. De hecho, lo dice la legislación internacional, el Convenio de Ginebra, el Acuerdo de la Haya, el Estatuto del Combatiente de la Cruz Roja Internacional. Claro, nos está acabando el tiempo, pero me imagino que esto sigue hasta las últimas consecuencias. Sí, hasta las últimas consecuencias. Si hay que cortar de nuevo, yo lamento que la gente nos confunda a veces con piqueteros, pero bueno, si tenemos la oportunidad de volver a cortar porque no se nos atendió nuestro reclamo, bueno, ¿qué pide? ¿Que los atienda quién? ¿Alguna autoridad del gobierno? Pedimos que se trate el registro Malvinas antes de que termine el periodo de labor parlamentario, que creo que termina el 11 de noviembre, es decir, en 2 semanas. Que se respete el derecho de tantos argentinos que tienen un reclamo genuino. Es tan sencillo y tan simple, no pedimos ser incorporados, no pedimos que nos lleven de la mano la ANSES y que nos empiecen a pagar. Queremos que nos cuenten. Claro. Que nos cuenten. Este es el reclamo de ellos, así que usted lo vio por protagonistas y seguimos de esta manera.